Hola, me da mucha alegría estar con ustedes en nuestras clases en línea. Cada vez falta menos para vernos como iglesia. ¿Qué te parece si oramos juntos para que en esta lección podamos conocer más de Dios? Vamos a orar. Dios, muchas gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Ayúdanos a conocerte más y más a través de la oración. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos conociendo la manera en la que Dios actuó en la vida de Pedro, porque como ya lo sabemos, el protagonista de la Biblia no es Pedro ni ningún discípulo, el protagonista es Dios. Les voy a contar algo muy interesante que pasó. ¿Recuerdan que Jesús había organizado una cena con sus discípulos y les lavó los pies para mostrar que era importante servir? En esa misma cena, Jesús dijo que uno de sus discípulos lo iba a traicionar y por eso le quedaba poco tiempo de vida. También en esa misma cena, Jesús habló de un acto muy importante, la Cena del Señor. ¿Te suena? En la iglesia lo hemos hecho. ¿Recuerdas qué es lo que hacemos durante la Cena del Señor? Todos juntos tomamos un pedacito de pan y jugo de uva para recordar la muerte de Jesús. Esto lo hacemos porque Jesús en esta misma cena dijo a los discípulos que todos los que creyéramos en Él debíamos hacerlo. Una vez que terminaron de cenar, cantaron una canción de alabanza a Dios y se fueron a una montaña llena de pasto, árboles y mucha tranquilidad, conocida como el Monte de los Olivos. Como Jesús es Dios y sabe todas las cosas, hasta las que van a pasar en el futuro, les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque las Escrituras lo dicen, pero cuando Dios me resucita, iré a Galilea antes que ustedes. Esto era algo muy grave y Pedro no creía que fuera a pasar algo así. Por eso le respondió: aunque todos te dejan, yo no te dejaré. Jesús le dijo: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Estaban muy seguros de que no podría ocurrir algo así. El monte en que estaban era muy grande, así que se dirigieron a otra parte del monte llamado Getsemaní. Y Jesús dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Este es un punto muy importante. ¿Quieres saber por qué Jesús necesitaba orar? Pon mucha atención. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, estoy cerca de morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Y se alejó un poco de ellos. Después se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios diciendo: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no quiero que se haga lo que yo deseo, sino lo que quieres tú. Él sabía que iba a morir en una cruz y necesitaba que Dios Padre le diera fuerzas para cumplir su misión en este mundo. Te quiero preguntar algo. ¿Tú oras normalmente? La oración es muy importante porque es la manera en que nos comunicamos con Dios y Jesús enseñó esto. Después de orar la primera vez, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos. ¿Pero qué crees? Los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman, oran para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¡Wow! Quiero repetir las palabras de Jesús y que le pongas mucha atención, porque esto no solo lo decía para sus discípulos, también nos dice esto a los creyentes. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos querer hacer cosas buenas y podemos pensar: hoy no quiero pelearme con mis hermanos, o no, hoy no quiero contestar mal a mi mamá o mi papá, pero no siempre podemos lograrlo porque el pecado está dentro de nosotros desde que Adán y Eva desobedecieron. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que oraran para que no cayeran en la tentación que los hacía pecar. Luego de esto, Jesús fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Y regresó a donde estaban los 3 discípulos, pero otra vez los encontró completamente dormidos.
pues estaban muy cansados. Así que nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con las que había orado antes. Después volvió al lugar donde estaban los 3 discípulos y les dijo: «¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para capturarme. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar». Esta historia viene en la Biblia porque Dios quiere que nos demos cuenta de lo importante que es orar. Orar es hablar con Dios, así como hablas con tus papás y amigos y les cuentas lo que hiciste y cómo te sientes. De la misma manera puedes hablar con Dios. Dios escucha la oración de todos los que le hablan, creen en Él y le piden perdón por sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque antes de que Jesús viniera al mundo como un hombre, las personas no podíamos orar directamente a Dios. Pero desde que Cristo vino, nos dio acceso a todos los creyentes para orar a Dios desde nuestra casa, iglesia, escuela o donde sea. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, tú y yo no podríamos hablar con Dios. Él no nos escucharía y cuando estuviéramos tristes o preocupados, no habría quien nos diera alegría. Pero sobre todo, si Jesús no hubiera venido a la tierra, no habría quien perdonara nuestros pecados y tendríamos que pagar nosotros por ellos, al estar separados de Dios por siempre. ¡Qué triste sería eso! Pero hay que darle gracias a Dios porque vino Jesús al mundo para perdonar nuestros pecados y para escucharnos. Y esta era la lección que Cristo les quería dar a sus discípulos, que todos necesitamos orar a Dios para que podamos creer en Jesús y que de esta manera Dios perdone nuestros pecados. Y si hemos creído, necesitamos orar para que Dios nos ayude a no caer en tentaciones y que podamos vivir como ciudadanos de su reino. Ahora que ya sabemos más sobre la oración, oremos siempre. Oremos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, por los que nos caen bien y por los que nos caen mal, y por nosotros para tener sabiduría. Te voy a dejar con un versículo. Primero de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Así que te animo a orar a solas y junto con tu familia. Nos vemos pronto.